Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de debate y crítica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que está apasionando y desde luego interesando a la comunidad nacional. En realidad son dos temas vinculados. Uno es la estructura, funcionamiento del INE, de la cual depende la autonomía. Es un órgano autónomo constitucional que está obligado a la certeza, a la imparcialidad, a la equidad y a la máxima publicidad. Es un tema. El otro es el sistema de representación, porque se están un poco confundiendo. El sistema de representación es otro tema de la Constitución, pero no es el mismo. Es cómo se van a representar los ciudadanos a los distintos cargos de elección popular. ¿Sí? Tiene que ver con si listas, si es plurinominales, si es cuántos que se ha manejado, cuántos diputados, cuántos senadores. Bueno, entonces vamos a comenzar este programa. ¿Qué tenemos aquí ahora? Bueno, vamos a comenzar por Pamela San Martín. ¿Ahí estás? Aquí estoy, Porfirio, mucho gusto estar contigo y con Marco Alfredo Yuc. Bueno, si quieren tocamos uno tema y luego otro, porque se están revolviendo intencionalmente. Primero lo que hace al INE, estructura, funcionamiento, autonomía, modo de selección de sus miembros, y luego hacemos a la mitad un alto y vamos al sistema de representación. ¿Están ustedes de acuerdo, no? Me parece perfecto. Bueno, Pamela, del primer punto, estructura, voto en las calles, ¿qué piensas? A ver, me parece que, digamos, lo que tenemos que ver es cuando se habla de arquitectura institucional del INE. Así es, correcto. Se tocan varios temas que de pronto se dejan de mirar. Se toca un primer tema que es la nacionalización completa del INE, es decir, desaparecer los organismos públicos electorales locales y que el INE se haga cargo de todas las elecciones. Digamos, cuestión que sé que podemos tener puntos encontrados en algunos de los que estamos aquí. Yo eso no creo que es una medida inadecuada, siempre y cuando se fortaleciera al INE para poder hacerse cargo de esto. Pero entonces entramos al segundo momento. Si lo que se está planteando como este nuevo organismo se está fortaleciendo al instituto a partir de las premisas que han hecho del instituto una institución fuerte, sólida en la organización de las elecciones, que es precisamente su servicio profesional. Y ahí lo que vemos es que se va en la dirección contraria. Lejos de fortalecer al instituto para poder hacerse cargo de todas las elecciones del país, lo que hace es debilitar completamente al instituto, pegarle en uno de sus pilares fundamentales, que es la estructura profesional. Al decir, toda esta estructura profesional desaparece y quienes se harán cargo de las elecciones serán organismos auxiliares y temporales. Que esto es, digamos, es un cambio absoluto del modelo, pero es un cambio que ya hemos visto las debilidades que los organismos temporales y auxiliares tienen en los organismos públicos electorales locales. Es decir, se eliminan unos organismos para traer los defectos, digamos, estructurales que estos tienen al organismo que se va a hacer cargo de estas elecciones. Esto me parece a mí es absolutamente inaceptable de la reforma, porque precisamente lo que elimina son las garantías que debemos tener todas las mexicanas y los mexicanos de unas elecciones claras, auténticas, libres, transparentes, en las que nuestro voto se cuente y se cuente bien, en la que todas y todos podamos ejercer el derecho al voto, y solo quienes tengamos derecho a ejercer ese derecho al voto, porque aquí entra un punto que pasa un poco de desprovisto, que es dentro de las atribuciones, una que se le quita al INE, que es hacerse cargo de crear el padrón electoral. Solamente se le deja la lista nominal de electores, lo que tiene unos impactos sustantivos también en, digamos, en el sistema democrático y en lo que han sido nuestros avances democráticos. Y por último, y con esto cierro, se plantea este
cambio de la forma de elección de los consejeros. Y se dice, como las consejeras y los consejeros, parte la propuesta de reforma, no son personas imparciales, ajenas a los partidos políticos, entonces lo que tenemos que hacer es que que el pueblo sea quien elija a las consejeras y a los consejeros, al igual que a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero entonces estamos hablando de que para despolitizar a los integrantes de un órgano, la vía para lograrlo es la politización del mecanismo de elección. Es decir, si bien dicen no pueden participar los partidos políticos, sí van a ir a campaña quienes aspiren al Consejo General y al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Van a ir a la campaña y además van a ser postulados por el presidente de la República, el órgano legislativo y el órgano judicial. Entonces estamos hablando de que al menos 2 de esos, digamos, entes nominadores están absolutamente politizados. ¿Cómo se va a lograr despolitizar a partir de la politización? Me parece que es algo que no se explica en la reforma, pero que además no hace sentido con la realidad y con lo que se debe de buscar de un árbitro electoral, que efectivamente es esta autonomía para poder garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos en los términos de los avances democráticos que hemos tenido. Bueno, y además una contradicción, darle más funciones al INE y quererle quitar el dinero. Es absurdo. Oye, yo he escrito y he declarado que en muchos aspectos esta reforma es 40 años atrás. No olvidemos que todo lo que es democracia electoral ha sido propuesta de la oposición. Sí, claro, desde la creación del IFE, creo que fue en 94, o Jorge Carpizo, y que en eso significa pasos atrás históricos, un retroceso histórico. ¿Qué piensas tú? Bueno, a mí me preocupa particularmente el cambio del modelo, el cambio, adelanto mi opinión, el cambio regresivo del modelo de elección de representantes. Es decir, hay discusiones inconclusas en este país, algunas muy viciadas por prejuicios políticos, pienso específicamente en la representación proporcional. En ese sentido, a mí me parece que la propuesta que hay sobre la mesa es engañosa. Si bien por un lado se propone, y es correcto, que los diputados federales sean electos en circunscripciones estatales, esto tiene el grave problema de eliminar las listas regionales que a nivel nacional representan 200 diputados de representación proporcional. Esto no es un invento muy novedoso. Esto es el modelo electoral español que ha significado la subrepresentación de fuerzas crecientes o fuerzas pequeñas pero significativas con gran presencia territorial en el país y el fortalecimiento de fuerzas regionales. A la larga, este sistema no es un sistema proporcional, es un sistema que estimula otro tipo de desproporciones. Y de lo que aquí estamos hablando es del derecho de cada persona a que su voto acceda a la Cámara de Diputados y sea representado en la medida de otros ciudadanos. En ese sentido, me parece que la reforma quedaría en un punto intermedio entre el modelo existente hasta 1962, de estrictamente mayoría relativa, y el modelo de diputados de partido o tal vez del inicio de la representación proporcional con López Portillo. Pero sin duda iría en detrimento de la representatividad de la Cámara de Diputados, en principio por la desaparición o subrepresentación de ciertos partidos políticos, pero sin dejar de lado la cuestión de la disminución del número de diputados. El sentido común, y más que nada alguno que otro locutor de televisión y radio, han fomentado la idea de que la Cámara es demasiado grande. Esto, sin embargo, este argumento no se ve satisfecho por la realidad. Somos un país de 126 millones de personas que, lo digo con toda franqueza, materialmente nuestra representación apenas cabe en 500 diputados.
A mí me parece que no hay que tenerle ningún tipo de miedo al tamaño de las cámaras. Esta Cámara lleva con ese número de representantes desde que éramos cerca de la mitad de los mexicanos, y no veo ninguna razón práctica, ni mucho menos política, para disminuir el número, y sí un contrasentido de representatividad. En cuanto al Senado, me parece que se puede recuperar el modelo de representación paritaria sin perjudicar la proporcionalidad, es decir, transitando a un modelo de 4 senadores electos a representación proporcional en cada estado, o mejor todavía, de cinco senadores electos en representación proporcional en cada estado. Me parece que si nosotros metemos números a estas condiciones, veremos que habría senadores que requerirían tanto como, para alcanzar un mínimo, 2 millones de votos para ocupar un escaño. Esto nos da una representatividad relativamente baja, compatible con el tamaño de nuestra población y con la estructura federal del país. Es obvio esto y es muy importante porque justamente, insisto, las reformas electorales han sido para proteger a las minorías, para que haya un verdadero consenso nacional. Todas han venido de la oposición y tu maestro decía bien, porque en realidad la democracia no es solo la mayoría, sino un conjunto de mecanismos de pesos y contrapesos que van ampliando los caos democráticos. Vamos a volver a la idea de hablar primero de del INE y luego del sistema de representación política. Son en realidad dos temas distintos. A ver, compañero Alfredo Figueroa, es muy importante insistir para mí en que el mecanismo de selección de los consejeros del INE es un mecanismo complejo. No es que nombre la Cámara de Diputados, no es que nombre el Pueblo Azul, sino es un mecanismo complejo que cuando se aprobó, y yo estuve muy cerca de eso, tuvo plena unanimidad. Incluso recuerdo que el coordinador de la bancada de Morena fue el que lo apoyó y contribuyó a su formación. Porque es una tarea altamente especializada que requiere cuerpos experimentados. Es como si vamos a elegir a los coroneles y generales del ejército en la calle. Pues no, es una carrera. Es como si vamos a elegir a los embajadores de México en las urnas. No, también es una función altamente especializada. A ver, bueno, primero, sí, a mí me parece que el planteamiento vinculado a cómo se va a hacer la selección o se plantea la selección de consejeros a partir de un concurso de popularidad es un error desde cualquier punto de vista, y además me parece que efectivamente es una función que no tendría sentido el ser, digamos, electo a partir de una votación popular. Hay cargos que tienen que ver con la representación del pueblo y cargos que no tienen que ver con la representación del pueblo. El sistema constitucional mexicano, además, ha desarrollado muy específicamente cuáles son los cargos de servidores públicos que deben ser sometidos a un proceso electivo, digamos, desde el punto de vista de la votación directa, universal, secreta de las personas. Ciertamente tienen que ver con la selección de consejeros con un proceso especializado. En mi opinión, y no estoy planteando que en este momento haya una modificación en ese sentido, en mi opinión el procedimiento ha ido volviéndose complejo y en algunos momentos esa complejidad ha sido producto de la disputa política. Es decir, cómo se fue construyendo un instrumento a partir del cual las ciudadanas y los ciudadanos se inscriben con determinados requisitos, pasan un examen, se hace una entrevista, hacen ensayos, hacen una entrevista en donde se hace una valoración y se crean quintetas. Todo este procedimiento, digamos, que tiene sus virtudes desde el punto de vista, digamos, de objetivar todo lo posible, o en alguna medida las características profesionales de los actores, lo que ha hecho es acotar en una buena parte
digamos, los acuerdos políticos. Creo que la selección de consejeros y consejeras electorales debiera, y esto es importante que lo conozca la gente, es un proceso que se vota a 2/3, como se vota la Constitución en la propia Cámara. Es un procedimiento, digamos, de selección en donde la gente participa y hay un equipo técnico, un comité técnico que hace una valoración justamente a partir, digamos, de las cualidades de estas personas. Creo que hay que poner, y ha fallado un poco el procedimiento, en mi opinión, desde el punto de vista de su método, en lograr que tengamos cada día mejores perfiles independientes. No darle tanto peso al carácter técnico, o darle tanto peso al carácter técnico como se requiere, digamos, a personas que han tenido una trayectoria y un trabajo, digamos, de compromiso democrático muy acabado y que están comprometidas y comprometidos con los principios que rigen la función electoral. En cualquier caso, creo que ese debiera ser el horizonte a partir del cual se nombren a los consejeros y consejeras electorales. Por ello, me parece que esta propuesta es casi una provocación. En mi opinión, no tiene ningún sentido y dudo mucho que se sostenga, digamos, dentro de la propia Cámara. Creo, Porfirio, hay otras cosas que están planteadas en esta propuesta que son tan preocupantes como esta otra. La primera, y esto debe decirse con claridad, es este intento por que desaparezca la función del Instituto Nacional Electoral de encargarse del padrón electoral. Esta sería un golpe de este tamaño, sí nos llevaría a elecciones al estilo de las que vivimos antes de la creación del Instituto Nacional Electoral. Me estoy refiriendo específicamente a 88 y a un momento en donde el registro electoral era dominado por la Secretaría de Gobernación. Eso es parte de la propuesta del presidente y es de las partes más preocupantes. Eso fue la base a partir de la cual se construyó un proceso de transición y se edificó una institución. Bueno. En el 90 estaba producido el Registro Federal de Electores. Ahí hay una enorme preocupación. Y una segunda, que ya ha puesto Pamela muy claramente sobre la mesa antes de entrar al tema de representación, es el que tiene que ver con que hay un golpe a la profesionalización del Instituto Nacional Electoral hoy, en un intento por volver temporales los órganos que son permanentes desde que se constituyó y se creó eso que llamamos el Servicio Profesional Electoral. Por lo tanto, sería asestar golpes muy duros a 3 de los elementos: la selección de consejeros, el servicio profesional y el registro, 3 elementos que han sido los pilares o algunos de los pilares más relevantes del Instituto Federal Electoral primero y del Instituto Nacional Electoral después. Muy bien. Hay que recordar que cuando se formó el primer IFE fue por consenso, entendiendo por esto un procedimiento de no objeción. En efecto, era el secretario de Gobernación, ¿cómo se llama? Carpizo, y todo mundo pudo proponer candidatos, y solo aquellos que tuvieron el acuerdo de todos los partidos son los que pasaron. Que fueron, lo recuerdo, Fernando Sertuche, por José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Santiago Krill y Miguel Ángel Gallardo Chapa. Ese fue el primer 94. Pero de no objeción. Bueno, vamos a redondear este asunto. ¿Cómo se llama? ¿Qué piensas, Marco Baños, de este asunto? Bueno, primero coincido con que el hecho de modificar el procedimiento en los términos propuestos por el presidente para la designación de los consejeros electorales, la destrucción del sistema profesional electoral y, por supuesto, el tema de quitarle la atribución al INE de controlar, de administrar, de integrar el padrón electoral, pues atentan contra la naturaleza de esta institución y fundamentalmente contra pilares que han sido fundamentales en la construcción de la confianza en la organización de las elecciones. Primero, con el tema de los consejeros, pues se han ensayado muchos métodos, usted lo recordará, en la reforma del 89-90, la figura de los consejeros magistrados, que tenía un mecanismo distinto actual, donde había propuestas del Ejecutivo y era la Cámara la que decidía.
pero había un mecanismo de compensación porque los partidos tenían derecho de voto todavía en el primer IFE, y entonces podrían agregarse consejeros magistrados para poder eventualmente equilibrar la votación con los partidos. Eso desaparece, la figura de los consejeros ciudadanos con la reforma del 94, de esta camada donde estuvieron Krill, Ortiz Pinchetti, Fernando Certuche, el maestro Voldemar, etcétera. Fue una figura que funcionó básicamente para la mitad del proceso electoral del 94 y que ya con la reforma del año de 96, con lo que se ha señalado como la conclusión del proceso de la ciudadanización, pues se transformó en la figura de los consejeros electorales que se mantiene en la actualidad, y donde pues el método ha evolucionado de tal manera que ahora hay un órgano técnico que emite la convocatoria, que ya incluso hace exámenes, que hace entrevistas, integra las quintetas y lo manda a la Cámara para que se decida por 2/3 partes, como decía Alfredo, pues quiénes son los que ocupan las responsabilidades de los consejeros electorales. Yo también creo que el esquema de pensar que podrían ser sometidos a un esquema de votación popular, pues primero atenta contra el primer objetivo de la reforma propuesta por López Obrador, porque su idea es eliminar costos. Nada más que esta elección, siendo abierta, pues requiere de la instalación de todas las casillas, pero no se va a hacer simultánea con las demás elecciones, se haría por separado. Sumarías una elección adicional a las que ya tienes y eso implica costos importantes, y la discusión sobre el costo y sobre la entrega de los recursos al Instituto Nacional Electoral pues ha sido uno de los temas más delicados. Sobre el tema de la eliminación del sistema profesional electoral en la parte desconcentrada, me parece a mí que es uno de los puntos más delicados, porque hay que recordar que esta propuesta está asociada justamente a la discusión sobre la transformación del modelo de representación política. Al suprimirse la idea de o el principio de la mayoría relativa, pues entonces se quita toda la estructura de las juntas ejecutivas distritales que tiene el INE. Pero ojo, desde que el Instituto Federal Electoral empezó sus funciones, se iniciaron los trabajos de integración del servicio profesional electoral. El primero de ellos entró en vigor en junio del año de 93, y luego nos tocaron a varios de los que estamos acá participar en procesos de actualización de los modelos de la profesionalización, y obviamente pues el servicio profesional a través de las juntas ejecutivas distritales se ha convertido en uno de los baluartes, yo diría la principal garantía de eficacia operativa y técnica que tiene el Instituto Nacional Electoral hoy día, porque evidentemente el INE es mucho más que los consejeros electorales, y en consecuencia pues son personas que se encargan de todas las responsabilidades centrales de la organización de las elecciones, de las principales funciones en materia de organización electoral, pero también de las actividades permanentes que tiene asignadas constitucionalmente el Instituto Nacional Electoral. Y hacer órganos transitorios, yo ahí coincido con lo que decían quienes me han antecedido, pues simplemente estaría eliminando esta garantía de eficacia técnica que tiene el Instituto Nacional Electoral, y que también ha sido uno de los puntales en la generación de elecciones que son imparciales. El tema del padrón electoral, bueno, pues el padrón electoral, que fue una de las principales banderas cuando se dio la reforma del 89-90 y que incluso se ordenó que se construyera un padrón de base cero, fue el primer IFE el que se encargó de elaborar ese primer padrón, y luego a partir del 92, a partir de los datos de ese padrón electoral, se empezó a entregar la credencial con fotografía, que hoy es el principal instrumento de identificación que tenemos. Y sí, recordará Alfredo, recordará Pamela, Ukip, por supuesto, que ya después de las elecciones del 2009, el presidente Calderón había planteado la posibilidad de que se expidiera la cédula de identidad y que, por tanto, los datos del padrón pudieran eventualmente pasar al gobierno federal. Hubo una negociación y una discusión pública muy intensa sobre ese particular, y al final de cuentas, el gobierno federal estuvo de acuerdo en que el padrón electoral se mantuviera en la administración del Instituto Nacional Electoral. La RENAPO, esto viene discutiendo desde el 1971, siendo yo responsable de la reforma administrativa del gobierno federal. La RENAPO tiene otra finalidad, por los puestos censales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un transitorio muy importante 92, sí, sobre el tema de la cédula de identidad nacional. Se discutió mucho tiempo, es decir, en base a los actos de nacimiento,
que si era cruce de datos electrónicos servicio del gobierno, lo que fuera. El caso es que pusimos a un transitorio, que ellos querían que estuviera en la ley electoral y que pusimos en la Ley General de Población, que es que mientras no haya una cédula de identidad nacional, el INE, el registro electoral, cumplirá ese objetivo. ¿Por qué no se hizo? Porque el INE funcionó solo. Funcionó y ha hecho veces del otro, por lo que está honrando ese dinero. Discutible técnicamente si se quiere, pero así se resolvió el problema. Mientras no, está el transitorio ahí. Yo era senador y lo propuse. Mientras no haya una sola identidad, el registro del INE tendrá su efecto. Vamos a una segunda ronda. Si quieren nos concentramos en el tema de la representación, que es más complejo, pero el tema de la representación. Pamela, ¿por qué es malo que haya una proporcionalidad entre los escaños y el voto popular? Hay una vieja norma también que mientras más se parece, mientras más se refleja el voto popular, es más exacta la relación con los cargos a proveer, es mejor el sistema. ¿Tú qué estás proponiendo? ¿O cuáles son tus observaciones? Me parece que en el tema específicamente de la representación proporcional, no, por supuesto que lo ideal es que haya una proporcionalidad entre la representación, digamos, entre los votos emitidos en las urnas por las ciudadanas y los ciudadanos y la representación en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso es lo deseable. De hecho, la práctica, digamos, inadecuada, llamémoslo de alguna forma, que tenemos hoy, es el principio de sobrerepresentación que la propia Constitución permite al día de hoy, que es una de las cosas que quedan del antiguo régimen y que se ha llevado en distintos momentos y por varios de los partidos políticos a, digamos, prácticas indebidas burlando la Constitución que han sido autorizadas por la autoridad electoral, digamos, por llamarlo de alguna forma. Ahora, creo que hay dos puntos importantes que ver. Estamos hablando no solamente, porque en el discurso público se habla de vamos a cambiar el sistema de representación y vamos a quitar a los pluris. No, es que es al revés. Lo que se van a quitar es la mayoría relativa, es decir, los ciudadanos no van a votar directamente. ¿Qué controles? Y aquí es el primer punto que creo que tenemos que pensar. Estoy segura que Marco, Uc ya lo hizo, Alfredo, hablarán, digamos, de las implicaciones en la representación, pero creo que hay un punto importante. Se dice, vamos a ir a la representación proporcional pura, a listas puras. ¿Ok? ¿Quién va a determinar esas listas y cómo va a determinar esas listas? Yo esperaría que si lo que queremos es mejorar la representación y la propia iniciativa me reconoce que los partidos políticos están absolutamente desacreditados, que están absolutamente alejados de la ciudadanía en este momento, pues lo que supondríamos es no se le dé el control a las élites de los partidos políticos, sino que se busca la democratización de los partidos políticos. Pero cuando uno ve la iniciativa va exactamente en el sentido contrario. Entonces, empezamos con la representación, no solamente es como el voto se representa en la conformación de las cámaras, sino en quiénes van a poder acceder y quién tiene el control sobre las candidaturas y con qué mecanismos de democratización. Porque aparte, lejos de democratizar, lo que hace es reducir las posibilidades de que las autoridades puedan, digamos, intervenir para garantizar que los partidos políticos cumplan con los derechos de su propia militancia. Segundo punto, y ya se señalaba en la ronda anterior, creo que lo que tenemos que ver es qué impacto va a tener esto en la representación de las minorías, porque también cuando hablamos de un sistema de representación pura, y estamos hablando de listas, depende de si las listas, por qué circunscripción son las listas, digamos, cuál es el ámbito de representación que se tendrá. ¿Qué ventaja tiene por estado que están proponiendo y no por circunscripción? Creo que aquí lo que estamos cambiando, de hecho, estamos quitando la representación por distrito electoral
porque esa es la que teníamos por mayoría relativa, se elimina también la de la circunscripción y se baja estado, lo que significa que se iguala el ámbito de circunscripción entre el Senado y la Cámara de Diputados. Que esto me parece que son de las discusiones que son absolutamente válidas y que se deben de tener sobre este tema. Sin embargo, teniendo que como punto de mira, el que podamos mejorar la representación de las minorías, de la pluralidad que es el país y en las distintas regiones. A mí lo que me preocupa del modelo completo es que lo que vamos a poder tener es una reducción de la representación de muchas de las regiones del país, porque generalmente cuando hablamos de una representación estatal, esa se concentra en las capitales de los estados, y la representación que se puede tener de otras regiones de las entidades federativas me preocupa que tenga ese efecto. Y aquí solamente coincidir con Marco en que hay esta relación que se establece entre la arquitectura institucional y el modelo de representación. Cambio el modelo de representación, quito los distritos electorales y por ende no requiero que el INE tenga una estructura profesional en los distritos porque ya no se organizan elecciones por distritos. Claro, nada más que ahora quieren que el INE organice elecciones de gobernadores, de diputados locales, de ayuntamientos, etcétera, lo que significa un ámbito menor al estatal en, de administración electoral. Bueno, me voy a permitir un pequeño comercial. En un momento acordamos todos los partidos que en la época de Calderón, a propuesta de su servidor, un modelo que da todo eso para los senadores. 4 por estado, nada de uninominal y plurinominal, y que si de lista, desde 89 se empezó a formar con los senadores de primera minoría, nada. El sistema es muy sencillo: 4 cociente natural y resto mayor. Cada escaño vale 25, la cuarta parte. Y resto mayor, si un partido tiene más de 50 y ninguno tiene ese 25, se le va dando por resto mayor. Lo corrimos conforme a elecciones reales y nos daba una enorme exactitud. Por eso nada más se vota en una urna. Igual para los diputados. ¿Cuál es el sistema de diputados mejor en el mundo? Primero, se divide el total de diputados según la proporción de votos. Y se va eligiendo el que ganó, ganó, y de los que van quedando, el que llegó en los otros partidos según su proporción general, pero aquel que tuvo más votos. No hay 2 listas, hay nada más los mismos candidatos, los partidos y nada más. No hay problema ninguno de eso. Bueno. Uki, ¿qué piensas de este asunto, de la representación? Bueno, a mí me parece, primero hay que recordar que en este país las elecciones por voto indirecto concluyeron con la Constitución de 1917. No es pertinente confundir las elecciones plurales, es decir, las elecciones por más de un candidato, con elecciones y las uninominales con elecciones de voto directo. Tanto la elección de diputados de representación proporcional como de mayoría relativa es por voto directo. El elector señala en una boleta por qué candidato en lo particular, si es una lista uninominal, o por qué grupo de candidatos desea votar. Las listas, la votación por más de un candidato no es exclusiva de las listas de representación proporcional para diputados, más aún. Desde antes de que se estableciera la representación proporcional, había el voto de mayoría, el voto plurinominal de mayoría relativa, que es el que se ejerce hasta el día de hoy para elegir ayuntamientos. Cuando una persona vota por ayuntamiento, está votando por un conjunto de candidatos que ganarán todos o ninguno por mayoría relativa. Algo semejante ocurre con la votación por el Senado, en donde se vota por binas, no por individuos, sino por una lista de 2. Esta conclusión al modelo de la Constitución del 57, que no es otra cosa que una repetición del modelo gaditano de 1812,
Esto se interrumpe con la Constitución de 1917, con dos excepciones patológicas. La elección de Congreso Constituyente de la Ciudad de México, donde hubo diputados electos de manera indirecta, es decir, diputados electos por diputados, y donde hubo también diputados designados, lo cual ya me parece absolutamente inconsistente con el avance democrático que el país había tenido hasta ese momento. La otra excepción patológica es la elección de 2021, donde el Instituto Nacional Electoral, por orden del tribunal, decide que pues los electores eligieron mal, entonces corrige la votación de los electores, bajando a 2 candidatos electos y subiendo a 2 candidatas no electas. Salvo esas 2 excepciones, el voto indirecto no existe más en este país. Y me parece que esto es totalmente consistente con una democracia partidista, que es la que tenemos. A ver, acá tenemos un problema entre un deber ser ideológico y una realidad en el país. Pongo un ejemplo muy común que se ha discutido últimamente en el INE como resultado de una cierta encuesta que se hizo. Si nosotros salimos a preguntarle a la gente si se lava los dientes 3 veces al día, pues seguramente el 90 y tantos % de la gente nos va a decir que sí, que se lava los dientes 3 veces al día. Eso es lo que hay que contestar si te preguntan. Sin embargo, si vamos con el dentista nos va a decir que de ninguna manera eso es verdad, que la inmensa mayoría de los mexicanos no nos lavamos los dientes 2 veces al día, aunque contestamos eso, porque eso es lo que se debe contestar. Para efectos de la política, lo que se ha vuelto una moda de unos 20 años para acá, quizá un poco más, es decir que pues, los partidos políticos son feos, malos y les huele la boca, y con consecuencia yo no voto por partido político, sino que voto por candidatos. Luego resulta un poco difícil de dirimir porque resulta que para fulano o fulana, siempre es el mismo partido el que postula al mejor candidato. La realidad es, y está muy bien que así sea, que la gran mayoría de los ciudadanos votan por partidos políticos, porque los partidos políticos dan una mínima garantía de un programa político a desarrollar. Esto, por cierto, es mucho más claro en los puestos menos prestigiosos. En el Congreso de la Unión es difícil, no imposible, ver que los grupos parlamentarios votan en contra de sus postulados programáticos. En los espacios ejecutivos, sean presidencias municipales, gubernaturas o la presidencia de la República, eso ocurre con mayor frecuencia. Entonces me parece que lejos de incentivar esta lógica ficticia de que los uninominales son designados y electos por las personas y los plurinominales por los partidos, habría que asumir la realidad. Los candidatos uninominales son tan designados por los partidos como los plurinominales, y la gente vota por ellos porque son designados por el partido de su preferencia. En tiempos de gran estabilidad política, pienso en hace 15 años, un poco más, por ejemplo, ser candidato del Partido Acción Nacional en la ciudad de Mérida le daba a una persona mucho más certeza de llegar a la Cámara de Diputados que ser postulado en una lista plurinominal, en donde, dependiendo de la votación, cuántos podían llegar. Incluso tenemos el extremo del PRD en 1997, en la Ciudad de México, donde gana demasiados uninominales y, en consecuencia, las figuras destinadas a dirigir ese grupo parlamentario y que encabezaban la lista pluri, simple y sencillamente no entran. Me parece que acá lo que tenemos que hacer es generar un proceso de consistencia ideológica o conceptual entre lo que realmente votamos y lo que creemos que votamos. Y en tal sentido, a mí me parece muy correcto que las elecciones sean por representación proporcional en todos los aspectos, como se hace en muchos países. Las democracias estables más sofisticadas votan por representación proporcional. Las democracias estables más arcaicas, como la norteamericana o la francesa, votan solo por mayoría relativa, en el caso de la francesa por mayoría absoluta, y con resultados de desrepresentación, sub- y sobrerepresentación, que generan problemas de funcionamiento al aparato político. Es decir, que un régimen funcione, que un gobierno, que una administración funcione bajo la ficción de que va acompañada de una mayoría popular que realmente no la acompaña, es fuente directa de decisiones legislativas y ejecutivas reñidas con la mayoría de la población.
La representación proporcional no es solo una necesidad de equidad entre los electores, que para mí ya sería suficiente. Es una necesidad de que la representación política plasme con exactitud la división política de la sociedad y que las medidas que se tomen sean consistentes con esa diversidad y pluralidad. Esto sí significa que no se podrán ofrecer cambios radicales de un sexenio para otro, como llevamos 4 sexenios viendo, sino que se tendrán que hacer propuestas consistentes de acuerdos programáticos, eventualmente de gobiernos de coalición, que sean capaces de desarrollar políticamente, democráticamente el país en un sentido sostenible y no tratar de gobernar a golpes de mano. Muy bien, muy bien. También hay que pensar aquello que sea más simple para la gente. Si nos cuesta trabajo que el auditorio nos entienda aquí, y lo más sencillo es que sea un solo voto en la urna para diputado y uno solo para senador, y se distribuyen proporcionalmente, que es lo que he sostenido. Alfredo Figueroa, vamos a ir cerca de una conclusión. Si quisieras hacer la síntesis de esto y tu propuesta, si la tienes. Listo, a ver, yo comparto con Ukip la idea de que hay una premisa que está en la que descansa, digamos, esta propuesta, y es una premisa equivocada. La premisa es cómo vamos a ahorrar más, cuando la premisa fundamental de cualquier planteamiento es cómo vamos a tutelar mejor los derechos que tienen las personas en un país para que se pueda ejercer a cabalidad. Si buscamos un mecanismo de ahorro que además no es tal, intentando primero hacer una reducción de la Cámara, creo que hay una primera discusión que tiene que ver con cuántos legisladores, legisladoras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores debería de haber para representar mejor a las personas en el país. Esta es la primera discusión. Yo no comparto la idea de una reducción de la Cámara de Diputadas y Diputados. Podría coincidir un poco más con la idea de una reducción en la Cámara de Senadores, es decir, llegando a 4 en el esquema que hoy tenemos o bajándola a 3, pero el problema no es el salario que se le va a pagar a las diputadas y a los diputados, sino el funcionamiento mismo de la Cámara, sus atribuciones y su representación. Ese es el fondo y el centro de la discusión que a mí me parece relevante. Primero. Segundo, creo que yo soy partidario, y esto no es exactamente lo que se está planteando por parte del presidente de la República, es un sistema de plurinominal de 32 listas en el país. Es decir, lo que está modificándose son esas 32 listas. Es diferente al caso español y al sistema DONT, en realidad, porque en este caso tenemos un sistema federal. En España no existe ese sistema federal por una parte. Y además el sistema DONT lo que te hace, que no es el que se está proponiendo, por cierto, aquí, el sistema que lo que te hace es, e hizo en muchos momentos es, digamos, garantizar el bipartidismo por el tipo de cocientes que se establecen, y ahí, por ejemplo, a diferencia del caso mexicano, lo que tienes es partidos que no tienen una presencia nacional, tienen presencias solo regionales, ¿no? Muy importantemente. Ese sistema genera distorsiones. El sistema nuestro, que me parece mucho mejor desde el punto de vista de la proporcionalidad, en la parte de pluris, de lo que conocemos como los 200 plurinominales, a mí me parece que lo que tendríamos que ir produciendo, o hacia donde tenderíamos, es a una proporcionalidad pura, digamos, de la población. La otra gran diferencia y la otra gran discusión que no queremos tener, y aquí hay detrás 2 discusiones que no queremos tener, sobre las que no se quiere hablar, es tenemos que, en muchos de los sistemas, digamos, de representación proporcional, lo que tiene son sistemas parlamentarios, como ocurre, por cierto, en la gran mayoría de países del mundo. No tenemos sistemas presidenciales como es el caso del nuestro. Esa discusión sobre el sistema político y las atribuciones que tiene el presidente de la República y el Poder Legislativo no la queremos tener desde hace bastante tiempo en el país. La segunda discusión que no queremos tener, ya digo yo que lo que a mí me parecería mejor es un sistema que no distorsione la representación de la gente, y esa es la proporcionalidad pura, pero no en 32 listas, saldría más o menos un poco mejor que lo que tenemos hoy. Esas 32 listas, he hecho el ejercicio con la votación del 21,
sino una gran lista nacional. Eso, con reglas evidentemente estatales, etcétera. Eso podría ser una alternativa. Pero la otra gran discusión, Porfirio, y creo que lo hemos hablado aquí en otros momentos, pues es la que no se quiere tener, es sobre la democratización del sistema de partidos. Es decir, ¿en qué medida se representa esos partidos que tenemos hoy? No si son feos o bonitos, etcétera. Eso, efectivamente puede ser una discusión pueril. Lo que me parece importante es en qué momento vamos a democratizar el sistema de partidos. Porque hoy se elige, en algunos casos casi a dedo, a los contendientes en una determinada elección, sea uninominal o sea plurinominal. Y no hay un sistema de primarias, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, para poder llevar a las urnas a los candidatos y candidatas de esos partidos que la gente eligió. Aquí hay unas élites que eligen y tienen secuestrada la boleta electoral de un procedimiento absolutamente oscuro, que es el de selección de candidatos y candidatas, que además hoy está, como se decía, puesto con acciones, digamos, afirmativas en un montón de espacios, en donde hay un desprecio por el valor democrático de llevar a la boleta a las personas. La boleta no puede seguir siendo un papel secuestrado por élites partidistas. El problema no son los partidos, sino el mecanismo por el que tú llevas a las personas ahí. Y esa es una discusión que tampoco queremos tener, que es la gran discusión democrática que tenemos que tener en México. Los partidos se niegan sistemáticamente a abrirse y a ser instrumentos de la sociedad. En algunos casos, me parece que es el del PAN, todavía les hacen a los que van a ir a militar ahí, creo que un examen para ver si es posible que sean militantes o no sean militantes de ese partido. Bueno, los canales de acceso a la votación están en este eje de discusiones de manera muy importante. Y sí tendríamos que pensar en otra manera. Una conclusión final. Hay premisas indebidas en esta reforma, sin ninguna duda. Y dos, hay momentos, el legislador tiene que pensar en qué contexto va a hacer un planteamiento, qué texto es el que define aquello que quiere lograr, cuál es el objetivo, cuáles son las premisas. Y finalmente, si el texto que ha producido va a tener qué tipo de incidencia en la realidad concreta en un momento específico. A mí me parece que no es el momento histórico ni en la circunstancia más adecuada para pensar a menos de 10 meses de que inicie el proceso electoral en cambios estructurales que le impidan a la autoridad electoral menguada, golpeada y además precarizada, lograr resultados que sean confiables en un ámbito de polarización como el que tenemos. Por eso creo que sí es relevante una discusión del contexto en donde se discute, se dirime y se debate una reforma que sea, o que podríamos llamar de gran calado. Nunca las experiencias previas, y ahí pongo 90, pongo 97, pongo 2007 y pongo 2014, que fueron las 4 grandes reformas constitucionales que hemos tenido en materia electoral. Esas 4 grandes reformas fueron siempre en elecciones intermedias, no de cara a 8 meses, 9 meses de una elección presidencial. Eso en sí mismo es un tema fundamental de discusión y de responsabilidad política de los actores en el país, porque lo que nos jugamos es no solo la democracia, sino la paz pública, producto de un ejercicio en donde se dirime. Muchas gracias. Ese es el debate. Bueno, se nos fue ya el tiempo, pero nos falta la intervención de los toreros Barcobaños. ¿Por qué no sacas una brevísima conclusión? Si no, el tiempo se nos desborda. Sí, gracias. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo que la parte medular debería de ser la democracia interna de los partidos. Hoy las dirigencias de los partidos son los dueños de los propios partidos y eso anula muchas posibilidades para que cumplan el propósito de ser intermediarios para el acceso al poder de los propios ciudadanos. Luego me parece a mí que la mecánica de presentar una propuesta de listas por entidad federativa pues no genera tampoco un esquema de representación proporcional pura. Yo estaría más de acuerdo con mantener un sistema de 5 circunscripciones o una lista nacional, como dice Alfredo,
para que se pudiera votar y establecer con toda claridad, a partir de los porcentajes de votación de cada partido político, qué número de curules o de escaños les corresponden. El otro punto que me parece que no está claro en la iniciativa y que generaría una enorme discusión a nivel de la ley secundaria sería cómo se integran las listas, porque si son listas cerradas, pues los van a ser los dirigentes los que decidan. Y luego, ¿cómo se vota por las listas? Porque ahí tampoco está claro ese mecanismo. Es decir, si votamos, si nuestro voto va sobre toda la lista, como ocurre hoy día, por la lista de representación proporcional que está al reverso de la boleta, pues eso genera ya de entrada una cuestión extraña. Ahora, me parece que la forma en que está redactado la propuesta por listas, pues estaría generando simplemente un esquema de sobrerepresentación de los partidos mayoritarios en las entidades y estaría generando un esquema de subrepresentación. Misma situación ocurría con el tema de la integración de los ayuntamientos, que también es una situación donde se está reduciendo de manera terrible la representación, dado que se establece que habría solamente un regidor por cada 60,000 habitantes, y esa parte me parece a mí que también es atentatoria. Yo diría que la parte medular, como bien lo mencionó Alfredo, y estoy totalmente de acuerdo, sería en revisar el mecanismo de democracia interna de los partidos políticos y luego ver cuál es el mejor mecanismo de representación que le favorecería al país. Hoy día simplemente es una reforma que está buscando un esquema de control por parte del partido gobernante y particularmente de establecer esa misma hegemonía a nivel de las entidades con congresos que se integrarían en un esquema similar. Muchas gracias. Bueno, ya ha llegado el momento de terminar. Vamos a seguir discutiendo este asunto, pero en el fondo lo que hay es un conjunto de disposiciones, un régimen político que hay que cambiar. Hay que cambiar. Están unos con otros temas enlazados. Por eso pienso que después de las elecciones del 2023 habrá que ir a una renovación, revisión integral de la Constitución política del país, una vez que este gobierno haya terminado. Muchas gracias.